Vamos a completar el día de hoy los dos tópicos con el tema de ictericia, ¿no? Si recuerdan ustedes un poco, ictericia viene de icterus, que significa amarillo, y en el estudio de la ictericia, en la época pues, del padre de la medicina, de Hipócrates, se pensaba de que el individuo tenía esta coloración amarilla porque había observado un ave, la oropéndula, que se llamaba. Y algunos decían, no, que la oropéndula tenía que ser un ave, tenía que ser visto por estos individuos que se ponían amarillos para que se distinguieran. Bueno, imagínense desde el análisis filosófico hasta el análisis ya científico real que tenemos en la actualidad, se ha avanzado mucho. La ictericia es un signo. El individuo se pone amarillo, es un signo clínico. Pero a la vez es un síndrome, es decir, de que puede estar en muchas enfermedades. Por ejemplo, en un cáncer. Individuos con cáncer pueden tener ictericia porque el cáncer se fue al hígado, hizo metástasis, obstruyó las vías biliares y el individuo se pone amarillo. Puede haber ingerido algún alimento o algún medicamento. Un trastorno a nivel hepático lleva a una ictericia. ¿Sí? Y existen situaciones de la más diversa para entender y explicar. Lo que tenemos acá es un paciente al cual se le identificaron dos cálculos en el colero. Acá ven ustedes la imagen de los cálculos, un cálculo bastante liso, más o menos entre 1 a 1.3, 1.4 centímetros, esto de acá 0.8. Ven cómo está bien dilatado el colédoco y acá tenemos la vía hepática común, derecha, izquierda. Y esto produce éstasis de la bilis y esto lo lleva a ictericia. Hoy en día, por ejemplo, esto de acá lo solucionamos los gastroenterólogos, se introduce el endoscopio, acá se ve el endoscopio, que en este caso se llama duodenoscopio, se introduce una cánula por acá, se opacifican las vías biliares, se introduce un papilótomo, se corta acá, se introduce la canastilla de Dormia, se atrapa, se retiran los cálculos y para limpiar se vuelve a introducir un balón hasta la parte proximal y se hace un barrido de limpieza de las vías biliares. Entonces a los cirujanos les hemos ahorrado muchísimo trabajo. Pero en medicina todos trabajamos de forma coordinada por el paciente, ninguna especialidad es mejor que la otra, sino dependiendo del paciente y de dónde nos necesite. ¿Okay? Bien, vamos a entender por qué se produce esta ictericia. Desde el punto de vista médico, o sea clínico, miramos a alguien y lo vemos amarillo, ya deducimos una cosa muy importante, que su bilirrubina está sobre 2 miligramos por decilitro. Si este es un neonato, a quien le gusta la neonatología, van a de inmediato darse cuenta que su bilirrubina, se hace un análisis, está mayor de 5 miligramos por decilitro. Debajo de estos valores, el ojo humano no percibe la ictericia. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿es ictericia o no es ictericia? Por lo que se llama la pseudoictericia, hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, en las pseudoictericias, tener en cuidado, acá también vemos un paciente ictérico, pero mucho cuidado con el consumo de los carotenos. Hay personas que tienen el hábito higiénico, dietético, de ingerir, por ejemplo, la papaya todos los días, zanahoria, todos los que contienen carotenos. Aproximadamente entre 1 año a 3 años, la mayoría va a comenzar a tener pigmentación de las manos y pigmentación también de la piel, ¿no? La gran diferencia con la ictericia verdadera es de que las escleras de los ojos no están venidas. Entonces fácilmente podemos diferenciar una ictericia de una pseudoictericia. O el paciente puede tener una enfermedad de fondo, como viene a ser la diabetes o el hipotiroidismo. Estos pacientes también van a ser pseudoictericias. O personas que están consumiendo o siendo tratados con todos estos productos. Entonces, también nos pueden hacer pseudoictericia. O pacientes que son urópatas, que tienen una retención del cromo. Entonces, por la uremia van a tener también esta coloración. Lo característico y típico en este problema es que se ven intensamente las porciones distales, las plantas y las palmas de los pies y la región de la cara, fundamentalmente las mejillas y la frente, pero no se va a colorear la esclera. Bien, de esta manera podemos diferenciar clínicamente la pseudoictericia. Si un paciente tiene problemas seborreicos, se ve una gran pigmentación de esas áreas seborreicas. Bien.
algunos datos que son importantes para poder analizar con mayor detalle la ictericia en algunos momentos. Recordemos cuánto se destruye diariamente de hemocateresis. Una hemoglobina, en promedio, 7 gramos de hemoglobina que se destruyen diariamente en la persona normal, el peso molecular de la hemoglobina comparada con la bilirrubina. Y noten ustedes que con 7 gramos de hemoglobina podemos obtener más o menos 245 miligramos de bilirrubina. Entonces, esta es la producción diaria de un individuo normal. En la bilirrubina, si hacemos un breve recuerdo de lo que es el metabolismo de la bilirrubina, la captación, la conjugación, la excreción, hay una serie de enzimas que van a participar. La hemoxigenasa, va a participar las ligandinas, la ligandina Y, la ligandina Z, ¿okay? Se van a glucuronizar con el ácido glucurónico. Entonces todos ellos también pueden influir en la bilirrubina. Producimos diario esto en promedio. Los recién nacidos, ¿cuánto producen? De 6 a 8 miligramos por kilogramo por día. La bilirrubina va a ser transportada por la albúmina, pero compiten por la albúmina componentes que son exógenos o endógenos. Algunos medicamentos, por ejemplo, vean, la furosemida, va a competir con la bilirrubina por la albúmina por el transporte. Si nosotros vemos los endógenos, el más común, los ácidos grasos van a competir con la bilirrubina por el transportador que se llama albúmina. Algunas sustancias dentro del hepatocito durante la etapa fetal no existen y recién, luego de algunos días de nacimiento, comienzan algunos rápidamente a adquirir los niveles del adulto. Tal es el caso de la famosa ligandina, que químicamente son los glutáteos, ¿no? Estos glutáteos, llamados también las ligandinas, van a ser los que van a transportar la bilirrubina hacia el retículo endoplásmico. Se ha observado que algunos medicamentos, llámese el fenobarbital, va a incrementar fundamentalmente la proteína. Entonces, podemos nosotros modificar la velocidad del metabolismo de la bilirrubina con el fenobarbital. La glucuroniltransferasa, que es la enzima clave, porque la glucuroniltransferasa es la que va, como su nombre lo dice, glucuronizar a la bilirrubina indirecta y lo transforma a bilirrubina directa. De lo que era hidrofílica, de lo que era lipofílica, la bilirrubina indirecta lo lleva a hidrofílica, transformándola en directa. ¿Okay? Ese gran paso es por la glucuroniltransferasa. Donde recién en las 16 semanas de etapa fetal comienza a aparecer en el hepatocito esta enzima. Más o menos entre las 30 y 40 semanas, más o menos funciona el 1% en relación al adulto, y después del nacimiento, entre la sexta y la 14ª semana, recién adquieren el nivel adulto. ¿Sí? Otro elemento importante a tener en cuenta es el meconio. El meconio también va a intervenir en la producción de bilirrubina, y si vemos nosotros cualitativamente o cuantitativamente, 1 gramo va a contener 1 miligramo de bilirrubina. Entonces, el recién nacido que no evacúa todo el meconio, retiene el meconio por A o B circunstancias, va a elevar sus niveles de bilirrubina. La ictericia es más común al inicio de la vida. Note, todos los nacidos a término, más o menos entre el 40 al 60%, han hecho ictericia o van a hacer ictericia. Los prematuros, el 80% van a hacer ictericia. Por tanto, quienes van a ser pediatras o neonatólogos tienen que estar muy ilustrados al respecto. Van a tener pacientes en cantidades de ictericia. El asunto ahora, ¿cuáles van a ser las causas de esa ictericia? Para poder entender las causas, como el metabolismo de la bilirrubina es muy complejo, se han planteado numerosas formas de estudiar. Bueno, una de ellas es esta de acá. Tener en cuenta la producción, tener en cuenta la captación, la excreción y la reabsorción, simplemente. Entonces, de acuerdo a donde esté el trastorno, nosotros podemos subagruparlos. Por ejemplo,
Cuando la alteración es en la excreción, va a haber un predominio de una hiperbilirrubinemia conjugada, o llamada también directa. Cuando la alteración es en la producción, en la captación o en la reabsorción, va a ser una hiperbilirrubinemia no conjugada o hiperbilirrubinemia indirecta, como querramos llamar. ¿Okay? Bien. Entonces, esta es una forma muy práctica, muy rápida de poder nosotros clasificar y entender el origen de la ictericia. Si vemos con un poco más de detalle, a nivel prehepático, a nivel hepático y nivel poshepático, que es la otra forma de poder entender. En la prehepática, sobre todo, la sobreproducción de los elementos que van a producir la ictericia, o sea, una hiperbilirrubinemia indirecta. Acá ya no ponemos hiperbilirrubinemia indirecta, acá simplemente se busca la causa. Principalmente es la sobreproducción para producir ictericia. En las causas intrahepáticas puede ser una disfunción de algún transportador de la bilirrubina, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver un problema de la absorción, una disfunción intracelular. El otro hecho es una disfunción en la conjugación de la bilirrubina, puede ser congénita, por ejemplo, puede ser adquirida en la excreción de la bilirrubina. O puede ser una causa extrahepática, por una obstrucción o una regurgitación de la bilis que produce ictericia. Y puede ser este proceso extrahepático o intrahepático. ¿Bien? Entonces, lo uno y lo otro es válido. Depende frente a qué problema estemos. Tomemos cualesquiera de las formas, podemos ayudarnos de análisis o de funciones del hígado. Estas funciones hepáticas son medidas por una serie de pruebas. Y estas pruebas, medir la ALT, la AST, las aminotransferasas, la relación entre estas aminotransferasas en la prehepática, por ejemplo, es normal. En la hepática, vemos de que se incrementa a favor de la ALT, y en la poshepática se incrementa muy ligeramente. Si vemos la fosfatasa alcalina contra la gamma-glutamin-transferasa, esta relación, cuando es prehepática, es normal. En la hepática hay una ligera variación, y en cambio en la poshepática la relación es bastante alta, favorable a la fosfatasa alcalina. Entonces, ven, acá no estamos midiendo bilirrubina, estamos midiendo función hepática, pero si tenemos un individuo ictérico ya podemos nosotros localizar si es prehepática, si es hepática o si es poshepática. Entonces recuerden para el examen, cuando se estudia la ictericia para la clasificación, no es indispensable tener los niveles de bilirrubina. O de repente ustedes le van a presentar un casito clínico básico, los niveles de tal, de los siguientes es indispensable para el diagnóstico de ictericia. Entonces ya ustedes van a poder recordar este cuadrito, en el cual, vean ustedes, acá la relación, esta relación, de un elemento contra otro puede estar normal, puede estar elevado o muy elevado. ¿Sí? Bien. Pero si utilizamos la bilirrubina también podemos con mayor facilidad. Vamos a ver, cuando es prehepática, ven, la bilirrubina no se eleva mucho. Cuando es de causa hepática, se eleva considerablemente, pero cuando es poshepática, ven ustedes, va a ser más evidente la ictericia. Entonces el individuo se pone menos ictérico cuando es prehepática y se pone muy ictérico cuando es poshepática. La hiperbilirrubinemia conjugada, acá nosotros vamos a ver en hepática cómo está, en la poshepática y en cada uno de estos. La bilirrubina no conjugada, como también varía de acuerdo sea prehepática, sea hepática o sea poshepática. Entonces tenemos numerosos parámetros con los cuales nosotros podemos identificar si tomamos como elemento la prehepática, la hepática o la poshepática. La ictericia de igual manera cuando es predominantemente de hiperbilirrubinemia no conjugada. Acá la hiperbilirrubinemia no conjugada. Tenemos que rápidamente evaluar una sobreproducción, ¿no? Hay una destrucción de los glóbulos rojos y una destrucción lógicamente nos lleva a una hemólisis. O este paciente tiene un problema de una extravasación, un hematoma, ¿ok? Un hematoma. O existe una serie de vías en las cuales la bilirrubina
hace un shunt, hace un puente, un bypass para poder evadir el proceso de la conjugación. El problema está en la captación, una captación muy reducida, está disminuida la captación. Acá lo más común es el síndrome de Gilbert, pero hay algunas drogas que también pueden llevar a este. Cuando hay un defecto en la conjugación, puede ser adquirido o puede ser congénito. Entonces, podemos nosotros discriminar. Si es congénito, vemos de la variación del Crigel-Najjar con el 1-2, el síndrome de Gilbert. Pero si es adquirido en un recién nacido, por lactancia materna, en el síndrome de Lucey-Driscoll, en la enfermedad de Wilson, hay un problema en la tiroides y en los pacientes que tienen hepatitis crónica, donde la hepatitis es persistente. Cuando la bilirrubina es predominantemente conjugada, entonces hay una disminución en la excreción de la bilirrubina, no se puede excretar directamente hacia las vías biliares. Esto puede ser congénito, como es en el síndrome de Downing-Johnson y en el síndrome de Rodón, donde fundamentalmente cuando una persona consume los 17 esteroides, el problema de la excreción se hace muy lenta en estas situaciones, por eso se hace una hiperbilirrubinemia directa. Hay un problema en los hepatocitos, hacen disfuncionales estos hepatocitos. Estos pueden ser adquiridos, los adquiridos muy común, la hepatitis viral. Entonces, un paciente con hepatitis viral lo vamos a ver amarillo. Vamos a tener predominantemente una hiperbilirrubinemia de tipo conjugado, una insuficiencia hepática. Paciente después de una operación sensible al anestésico, nos hace una insuficiencia hepática muy severa. Estos pacientes nos van a hacer una hiperbilirrubinemia directa. O hay destrucción del parénquima hepático, y esta destrucción lo va a llevar, ocurre comúnmente en muchos tipos de shock, por ejemplo una sepsis, ¿no? Una sepsis, una insuficiencia hepática severa, lleva a una necrosis y eso también lleva a ictericia. Y así podemos ir evaluando una serie de situaciones. Muy común en la cirrosis hepática, en el hígado graso. Hoy día el hígado graso es una entidad muy interesante dentro de las patologías emergentes. ¿Por qué? Porque el hígado graso, si uno no lo controla en varones o mujeres, por ejemplo, ya se sabe definitivamente que el riesgo a diabetes es alto. Entonces, que tenga hígado graso ya no es como antes, ¿no? El hígado graso, bueno, es un hallazgo. Hoy en día no. Hoy en día se sabe perfectamente que ese hígado graso que no se controla puede llevar primero a diabetes y luego puede llevar en 30 o 40 años a una cirrosis hepática. Y esto se debe a las observaciones clínicas. Se veían muchas mujeres que nunca habían ingerido alcohol, no habían tenido hepatitis, no habían tenido ningún factor de riesgo, resultaban cirróticas. Y lógico, exigían una explicación, pero doctor, porque yo soy cirrótica, yo nunca he tomado licor, yo nunca he estado en esa situación. Entonces los estudios ya felizmente nos permiten darle una explicación que la evolución del hígado graso los puede llevar a cirrosis. Si se obstruyen las vías biliares, una obstrucción intrahepática o extrahepática va con una hiperbilirrubinemia conjugada. Existen unas formas ya muy especiales que pueden llegar a esta situación. La colestasis intrahepática recurrente. Hay muchos pacientes de que hacen ictericia cada determinados periodos de tiempo y sin tratamiento remitieron. Entonces, esos pacientes entran en este diagnóstico, o sea, una colestasis intrahepática recurrente. ¿Sí? No se encuentra la causa. Este diagnóstico se hace a lo largo de la vida. O muchas gestantes. El paciente entra a una gestación, se vuelve ictérico. No entra en gestación, no se vuelve ictérico. Es muy común la colestasis de la gestante. Y luego de muchas operaciones. Esto se veía mucho con las anestesias antiguas, el alotano sobre todo. Hoy en día el alotano felizmente ya se está dejando y los pacientes por esta situación están disminuyendo grandemente. La clasificación de la bilirrubina. A veces puede haber una hiperbilirrubinemia de ambas, están por ahí, más o menos equivalentes. No hay un predominio de una y de otra. Estas son las hiperbilirrubinemias mixtas. Pueden ocurrir en estos casos un problema obstructivo. Se puede dar simultáneamente con una colestasis, o un problema hepatocelular o un defecto canálico.
recuerden de que muchos pacientes pueden hacer simultáneamente dos de estas situaciones y nos llevan a un problema mixto de una hiperbilirrubinemia. Ejemplo, un paciente que tiene un síndrome de Dubin-Johnson le da un problema de un cálculo. Entonces, los niveles de bilirrubina indirecta ahí lo vamos a encontrar más elevado de lo habitual. Entonces, vemos que ambos están por ahí. ¿Okay? Esos pueden ocurrir en hiperbilirrubinemias mixtas. ¿Cómo se clasifica? También existen situaciones de ictericia que es muy difícil de diagnosticar. La ictericia muchas veces es como la apendicitis. ¿Okay? Un interno entrenado suficiente para diagnosticar una apendicitis. El interno no entrenado ya deja pasar al residente. Y a un residente, pues, estucho en el asunto, diagnostica las apendicitis. Pero a veces el residente duda y dice, ¿será o no? Se la llama al asistente. Entonces al asistente llega y dice, mira doctor, me parece que es y no es apendicitis. Y hay casos de apendicitis que son muy difíciles de diagnosticar, ¿no? El 0.1%. Al más entrenado se le pasa. De igual manera, en las ictericias son muy difíciles de diagnosticar en algunos casos. El paciente llega y dice, doctor, mira, me ha visto el doctor tal, el doctor Sutano, Mengano, y ninguno da con mi diagnóstico. Yo sigo poniendo un ictérico. ¿A qué se debe? Me han hecho biopsia, me han hecho tomografía, resonancias, todos los test habidos y por haber. Y como ustedes han visto, hay casos que son recurrentes. Entonces hay que buscar con mucha paciencia por dónde va eso. Y entonces recurrir a esta clasificación de la hiperbilirrubina. Esta sí nos va a dar el diagnóstico. Nos concentramos y vemos. ¿Es por un aumento en la producción de bilirrubina o no? Buscamos todas las patologías. Observen. ¿Sí? Este paciente, por ejemplo, si es recién nacido, puede ser una incompatibilidad madre-hijo. Puede ser simplemente una policitemia. Es muy común. Nuestro país es de lo más diverso y de lo más hermoso, ¿no? Nosotros tenemos todos los climas del mundo. Y también tenemos habitantes en diversos niveles de altura. Por ejemplo, uno de la altura que viene a Lima, viene con una policitemia. Llega a Lima, va a hacer hemólisis. Se va a poner amarillo. Se va a asustar, va a ir inmediatamente donde el médico. Pero si nosotros estamos inadvertidos de dónde procede este paciente, se nos va a pasar el diagnóstico. Pero si averiguamos, señor, ¿de dónde viene usted? Doctor, yo vengo de ella, trabajo en la altura, y yo vengo acá a Lima una semana, y cuando vengo acá me pongo amarillo, doctor. Entonces inmediatamente ya nos está dando el paciente por dónde puede ir la cosa, por la poli. ¿Okay? Hay gente que trabaja de lo más diverso en sus horarios. Cuando hay una hiperbilirrubinemia directa, tenemos que tener en cuenta de que pueden haber grados. Un primer grado puede ser por un proceso de regurgitación. Entonces hay una regurgitación de bilis transcelular o paracelular, ingresan al plasma sanguíneo y nos producen ictericia. ¿Y el problema es este? Pero hay casos en los cuales va a haber una hiperbilirrubinemia directa donde el proceso de excreción va a ser muchísimo mayor. Acá disminuye grandemente ya el flujo biliar. Entonces acá la ictericia será muchísimo más severa. Entonces, que también existen grados, existen situaciones, o puede haber una mezcla de ambos. Cuando hay una deficiencia en el transporte, inmediatamente la prematuridad. Si somos neonatólogos, estamos en el campo pediátrico, a ver si es prematuro. Otro hecho importante, la albúmina. Y esto nos implica nutrir. Un individuo desnutrido va a tener problemas de una hipoalbuminemia. Y el hecho de la desnutrición lo va a llevar a ser icterista. ¿Tiene problema hepático? No. Su problema no es hepático, por el cual está ictérico. Está ictérico por un problema de desnutrición y por una caída de la albúmina. O un paciente que tiene una neoplasia de cualquier tipo. La neoplasia es caquetizante. Entonces,
baja de albúmina, se vuelve itérico, ya se puso amarillo, tiene metástasis en el hígado, a una tomografía, no hay nada en el hígado, no hay metástasis. Entonces, ¿por qué está amarillo este paciente? Entonces, la explicación, problema de albúmina. O este paciente está sometido a la producción tanto exógena o endógena de una gran cantidad de aniones, y esos aniones también lo van a llevar a ser ictéricos. Problemas en la captación, la más representativa es la enfermedad de Shew, que ya lo vamos a revisar más adelante. Problemas en la conjugación. ¿Es fisiológica o es no fisiológica? Y si es fisiológica, siempre pensar en la glucuronil transferasa. Algún defecto en la glucuronil transferasa. ¿Puede ser algún fármaco que esté trayendo problemas con la glucuronil transferasa? Podría ser. ¿Son problemas de hipoxia? También hay que evaluar. Por problema de deficiencia de glucosa, la glucuronil transferasa va a tener problemas en su funcionamiento. O sea que es dependiente de energía. Entonces, esto es muy común en la hipoglicemia. ¿Sí? Pacientes, por ejemplo, diabéticos, que se pueden aplicar en exceso la insulina, varios días entran en una hipoglicemia, ¿no? Entonces pueden ponerse también amarillo. Quienes nacen con defectos congénitos en el metabolismo de la galactosa, la galactosemia, pacientes con ayuno prolongado, muy común en el síndrome de Gilbert. Si un síndrome de Gilbert es estudiante de medicina, llega a las 8 de la mañana, bien desayunado a clase, tiene clase hasta las 5 de la tarde, no almuerza, está entrando en un ayuno prolongado, tiene deficiencia en la glucosa, su glucuronil transferasa, va a tener problemas si se pone amarillo. ¿No? Llega a casa amarillo y la mamá le dice, oye hijito, estás estudiando mucho, hasta amarillo te pones. No es que esté estudiando mucho, su problema es de que está con hipoglicemia y tiene la enfermedad de Shew. Problema congénito en la glucuronil transferasa, lo más común en el síndrome de Gilbert y en el Krieger. Cuando hay deficiencia en el transporte intracelular y excreción, el Dubin-Johnson y el rotor, ya lo hemos explicado esto antes. O hay una colestasis. Siempre la colestasis, como su nombre lo dice, es una éstasis de la circulación de la bilis. Se hace lenta la circulación de la bilis, intrahepática o extrahepática. Si es intrahepática, hay deficiencias, ¿no?, muy comunes. Esto es común en los recién nacidos y en adolescentes jóvenes también, ¿no?, la deficiencia del alfa-1 antitripsina, ¿no? Otro, por ejemplo, puede estar consumiendo algunos tipos de estos fármacos. Puede estar en sepsis, una fibrosis quística, el síndrome de la bilis espesa, que tiene que ver mucho con la hidratación. Hay muchos pacientes que hacen el síndrome de la bilis espesa, van a hacer colestasis y se vuelven intéritos, ¿no? Entonces uno busca el cálculo, no hay el cálculo, hay intoxicación, no, el problema es que está muy deshidratado este paciente, un trastorno hidroelectrolítico severo, una bilis espesa e ictericia. La colestasis extrahepática, hay defectos en las vías biliares de nacimientos, las diversas atresias de cualesquiera de los conductos, quistes o cálculos en el colero. O hay un trastorno en la circulación enterohepática, muy rápida la circulación enterohepática, muy común, por ejemplo, en todas estas situaciones. En el recién nacido, la sangre deglutida, un parto muy prolongado, ¿no? O el obstetra se demoró mucho en hacer la cesárea, se le complicó, no podía sacar al feto, sangró la madre, etcétera, etcétera, y el pobre feto deglutido de sangre en exceso. O como veremos más adelante, es un recién nacido que está en lactancia materna. ¿Okay? O un paciente que nuevamente tiene problema de ayuno prolongado, pero va a tener problemas también en la circulación enterohepática. Por tanto, como hemos dicho, más frecuentes en los recién nacidos, van a existir factores de riesgo dependientes de la madre y factores de riesgo propios del neonato para ser ictericia. Por ejemplo, una madre, por su grupo sanguíneo. A ver, ¿qué grupo sanguíneo sería de riesgo en este caso? ¿Qué grupo sanguíneo de mujeres son riesgos para el problema de incompatibilidad madre-hijo? O negativo. Los RH positivos o negativos. Por ejemplo, eso es importantísimo. A todas las madres que tienen ese factor en el RH ya tienen que tener en cuenta. Y va a ser generalmente en el segundo embarazo. ¿Okay? Pero ojo,
Segundo embarazo, ¿qué tal si el embarazo no llegó a tiempo? Y por ejemplo por un legrado. Y no le preguntamos a la paciente. O la paciente nos oculta la información y nosotros pensamos que es su primer embarazo y resultó íntegro. Lo saca del cuadro. Falta el dato. Entonces vean ustedes cuán importante es preguntar y saber bien la historia clínica para no confundir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en una madre con factor RH de riesgo, el primer hijo nace normal, sin alteración. Pero si tuvo el legrado, de repente ese fue el que lo sensibilizó. Y el primero que va a nacer ya es su segundo embarazo. Y ese es el que va a tener el problema. Pero todos decimos, sí, es el primero, lo que nace. Pero detrás de esto, ¿qué hubo? ¿Sí? O cualquier madre que lo sensibilizaron con una transfusión sanguínea. Señora, ¿usted recibió transfusión sanguínea? ¿Le pasó algo con la transfusión sanguínea? Ah, no, doctor, me acuerdo que nos fuimos y no sé qué ocurrió, como mi grupo sanguíneo es especial, se equivocaron y me pusieron. Entonces esa madre ya se sensibilizó inmunológicamente. ¿Okay? Entonces también ya es un factor de riesgo para ictericia desde el punto de vista materno. ¿Okay? Entonces siempre tener en cuenta este factor RH. La lactancia, ya hemos visto qué medicación está consumiendo la madre. Hay algunos factores raciales que son predominantes en un grupo de enfermedades que transmiten la madre. O es una madre que va a hacer enfermedades de tipo gestacional, lo más común las diabetes gestacionales. ¿Okay? Hay muchísimas madres que hacen este problema de la diabetes gestacional. Y los neonatos, pues acá tenemos toda la lista. ¿Okay? Bien. Ictericia fisiológica. ¿Cuándo hablamos de ictericia fisiológica? Cuando aparece a partir del segundo día y más común hasta el tercer día. Si aparece dentro de las 24 horas, ya no es fisiológica. Y tenemos parámetros. El pico, por ejemplo, entre el tercer día y el quinto día se eleva más. En el tercer día en los recién nacidos a término, el quinto día en los prematuros. No va a aumentar más de 5 miligramos por día. No supera el valor total los 12 miligramos en nacidos a término y 15 miligramos en los prematuros. Si tomamos solamente la bilirrubina directa, esta siempre va a ser menor de 2 miligramos por ciento. Y estamos seguros que al séptimo día desaparece la ictericia en los nacidos a término y al 10º día en los prematuros. O sea que después de 10 días la fisiológica remitió, desapareció totalmente. ¿Por qué la ictericia fisiológica? Recuerden que el feto vive en un ambiente hipóxico, se va a adaptar todo a la hipoxia. Por eso tiene mayor cantidad de glóbulos rojos. Una vez ingresa a un medio normo de oxigenación, van a destruir lo que les en exceso. Entonces, tienen menor vida ahora los hematíes, se produce una disminución en la excreción, hay una inmaduración de la glucuroniltransferasa, de las ligandinas, una escasa flora intestinal, recién se está instalando toda la flora intestinal en el recién nacido. Esto hace de que hay un incremento de la circulación enterohepática y también en su capacidad de eliminar el mecón. Todos estos hechos entonces condicionan a la ictericia fisiológica. La no fisiológica es todo lo contrario. Aparece dentro de las 24 horas. El neonatólogo recibe al feto y ya lo ve amarillo. Ya está ictérico el recién nacido. Le hace un dosaje de bilirrubina, total está más de 12 miligramos por decilitro. La directa va a ser mayor de 2 miligramos por decilitro. Después de una semana o después de 2 semanas en los prematuros sigue ictérico este paciente y diariamente se incrementa más de 5 miligramos por hora. Entonces el niño tiene 5, 20, 25, 30, 50, llega a veces hasta 60, y con lo cual ya es muy riesgoso. Cuando hay hemólisis, hay una respuesta en el organismo. Vamos a tener a un individuo anémico, vamos a tener los reticulocitos muy incrementados. Si la hemólisis es muy intensa, la médula ósea comienza a producir una eritroblastosis. El tiempo de vida media de los glóbulos rojos está muy disminuido y esto lo podemos hacer a través del cromo radiológico.
Así hemos visto, entonces hay grados de ictericia, leve, moderado y muy severo. Entonces, estos grados de ictericia, por ejemplo, al inicio es amarillo, por eso se llama la ictericia flamínica. Pero si esta ictericia se hace mucho más severa, se viene la ictericia rubínica. Y si se hace muy severa, la ictericia ya es pertínica, ya lo vemos ya como un marciano al paciente. Torna una coloración verdosa. Entonces, solamente por ver el grado de la ictericia, también podemos nosotros ya ir viendo el grado de severidad y el pronóstico. Cuando hay hiperbilirrubinemia, existe una gran cantidad de exámenes para poder corroborar la hemólisis. Podemos utilizar uno, dos o cualesquiera de ellos. A veces es fácil determinar la hemólisis, pero a veces es muy difícil. Acá tienen toda una lista completa para poder identificar el proceso de la hemólisis. De igual manera, siempre tener en cuenta si hay una hiperbilirrubinemia debido a una transfusión o debido a hematomas, más o menos nosotros podemos ver las cantidades en las cuales se van a ir elevando cada una de ellas. Miren, por transfusión se van a elevar 250 miligramos por bilirrubina por unidad de sangre, y en los casos de hematoma, 2.500 miligramos por cada 500 mililitros de hematoma. Entonces, vean ustedes, un hematoma nos puede producir importantes grados de ictericia. Un paciente operado, por ejemplo, hace un hematoma intraabdominal. Entonces, ese hematoma intraabdominal nos va a llevar rápidamente a ictericia. No es la causa una hepatopatía. El problema es de que ese paciente que ha sido operado nos puede haber hecho un hematoma muy importante y por eso hace una hiperbilirrubinemia muy intensa. Kramer es un médico que históricamente fue un ilustre semiólogo. Su hipótesis fue muy sencilla y su demostración. En ese tiempo solo se sabía el nivel de bilirrubina y el ojo clínico, como decía. Y él demostró de que cuando un individuo comienza a ponerse histérico, se inicia en la cara. Luego avanza los troncos, llega a la pared abdominal y luego llega a las extremidades y luego a la región plantar y palmar. Y él determinó de que, por ejemplo, si es en la cara, los niveles de bilirrubina están entre 5 y 6 miligramos por decilitro. Pero si ya está en la zona plantar y palmar, mayor de 15 miligramos por decilitro. Miren, qué fabuloso, sencillo la cosa. Un examen clínico, sin necesidad de un análisis, ya nosotros podemos inferir cuánto de bilirrubina probablemente tiene el paciente, solo con examinar muy bien al paciente. A ver, señor, la cara, los ojos, a ver, la palma de la mano, la planta de los pies, ¿ya? Entonces uno más o menos ya va viendo el grado de severidad. Las ictericias congénitas benignas. Estas ictericias aparecen y desaparecen, la gran mayoría de ellas, excepto una de ellas que a veces es mortal. Muchos de estos pacientes son los que van mucho donde los colegas, o no, mire, me vuelvo histérico, no me vuelvo histérico, etcétera, etcétera. El más común, el síndrome de Lille. Acá tienen las características del síndrome de Lille. Acá también tienen la del síndrome de Lille. Bien, cualesquiera de ellos, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el síndrome de Lille? Es muy común que esto aparece en el paciente en la adolescencia o en la juventud. Entonces, es un paciente que se da cuenta, por ejemplo, de que entró en un ayuno prolongado y hace ictericia. Festeja el ingreso a la universidad, tomó unas cuantas cervezas y al día siguiente se vuelve amarillo. Se estresa demasiado cuando va a dar el examen de fisiopatología y se vuelve amarillo. ¿Ok? Campeonato en la universidad, se entrome jugando 20 goles hasta con la pestaña, ¿no? Y se vuelve amarillo después de un partido intenso. Si es un atleta, corrió 5.000 kilómetros, al final se vuelve amarillo. Entonces es muy común para el síndrome de Lille. En el Perú más o menos del 8 al 10% de jóvenes tienen síndrome de Lille.
y la gran mayoría no lo percibe. La gran mayoría pasan inadvertidos. Algunos van y buscan consulta médica, pero la mayoría, ¿no?, toman la cerveza y ve amarillo y dicen, no, estoy amarillo, ¿qué va a decir mis amigos, mi mamá? No va a haber problema, mejor me callo. 24, 48 horas, se mira en el espejo, desapareció el interés. Ahí como desapareció, ya, lo deja como un hecho anecdótico. Otra vez vuelve a tomar amarillo. No, me hace mal la cerveza, voy a cambiar de marca de cerveza. Cambia de marca de cerveza. No, igualito. Oh no, la cerveza no me cae bien. Entonces yo estoy diseñado para un whisky de etiqueta azul, ¿no? Un microgramo, una gota de etiqueta azul, ¿no?, también se pone amarillo. ¿Ok? Entonces cualquier exposición a alguna sustancia tóxica lo va a llevar a ser ictericia. Eso es muy común en el síndrome de Jekyll. El síndrome de Crigler-Najjar con sus dos componentes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es generalmente mortal si no se llega a trasplante hepático rápido. El de Crigler-2 podemos manejarlo utilizando el fenobarbital. Acá de igual manera tienen los datos. Y vean, esto es lo que ocurre en el síndrome de Jekyll. Un problema en la captación, se capta muy lento. Hay un problema en la conjugación. ¿Okay? Acá hay un ritmo de conjugación muy lenta, por eso comienza a acumularse la bilirrubina ahí directa. En el síndrome de Jekyll hemos dicho que es dominante autosómico, ¿no? Acá ven ustedes el árbol genealógico. Su hígado es normal. Todos los análisis, las aminotransferasas, fosfatasa alcalina y la orina son normales. Pero a este paciente vamos a medirle la bilirrubina no conjugada en este periodo de ayuno de días, ¿no? Comenzamos a ponerlo en ayuno, 24 horas, vamos viendo que la bilirrubina se va elevando, ¿ok? ¿Sí? Inmediatamente vemos el nivel más alto, nuevamente ya le damos alimento y como ven, nuevamente vuelve a caer la bilirrubina. Entonces queda demostrado que el ayuno es un factor que va a determinar la hiperbilirrubina. Si el paciente no entra en ayuno, no va a ser hiperbilirrubina. Acá de igual manera tenemos por el nivel de calorías. Observen, se le da el nivel de calorías que necesita esta persona y sus niveles de bilirrubina están acá. Pero bruscamente disminuye el nivel de la ingesta de calorías, se convierte ya en vegetariano 100%, vean ustedes. Cae y reaparece la ictericia. Entonces muchos de estos pacientes que son vegetarianos, y los vegetarianos, recuerden, bajan mucho su consumo de kilocalorías. ¿Okay? Entonces los hábitos higiénico-dietéticos en estos individuos pueden determinar. Si este es un individuo a ultranza, un vegetariano, va a estar ictérico todo ese periodo. Entonces, estos pacientes muchas veces acuden, doctor, desde que yo he comenzado a ser vegetariano y me pongo amarillo, ¿no? Ya ustedes fácil, están sensibilizados y dicen, si es vegetariano hace hipoglicemias, entonces este paciente es probablemente un Gilbert, ¿no? Buscan, demuestran que es un Gilbert y el paciente les va a pedir su fotografía para que lo ponga en su dormitorio. Acá vemos los niveles de bilirrubina con el tratamiento, ¿no? A esto se les está administrando el fenobarbital. Esto es antes del tratamiento. Se les da el tratamiento y vean ustedes, la gran mayoría retorna a los niveles, ¿no?, bajos. Entonces el tratamiento con fenobarbital tiene un efecto muy importante en prácticamente retornar al límite de los normales en la gran mayoría de pacientes. ¿Por qué la bilirrubina es la mala de la película? Sobre todo la hiperbilirrubinemia indirecta. Porque es tóxica para el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central y todas las estructuras que tengan componentes lipídicos, porque dentro de las células va a atacar a las mitocondrias y va al núcleo. Como dicen, está de moda ahora, a la madre de las madres, de todo, las enzimas. Si no hay enzimas, no producimos nada. Entonces, vean, va a atacar a estas enzimas mitocondriales, va a producir ruptura del DNA
inhibe la síntesis de proteínas, inhibe el proceso de fosforilización. Todas las membranas tienen alteraciones en su funcionamiento, fisiología de membrana. Si no, la membrana no es funcionante, la célula no va a poder hacer su función normalmente. En la célula nerviosa hay un trastorno en la conducción nerviosa. Inhibe a esta sustancia, el N-metil-D-aspartato, que tiene que ver mucho con los canales iónicos. Entonces hay una alteración hidroelectrolítica muy severa. Y a veces es tan severa la hiperbilirrubinemia que incluso las células renales pueden ser sensibles a este problema y nos llevan a edemas. O a nivel cerebral, este trastorno puede llevarnos a una encefalopatía hepática. En cambio, la hiperbilirrubinemia directa no nos va a llevar a estos hechos, solamente la hiperbilirrubinemia indirecta. Si es crónico, degeneran las neuronas. A nivel renal hay una necrosis renal medular, fallas renales muy severas. Dentro del metabolismo general, se inhibe el metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, en todas las células. ¿Y cuántas células más o menos tenemos nosotros que no necesitan del metabolismo de hidratos de carbono? ¿Qué células? Las plaquetas y los glóbulos rojos no son dependientes de los hidratos de carbono, entonces ellas sí serán un poco resistentes. Vean, se inhibe la síntesis de dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver mucho con la modulación de la respuesta. Entonces van a haber una serie de respuestas muy alteradas, sobre todo por el efecto dopaminérgico. La liberación de acetilcolina, la acetilcolina interviene en todo, la función nerviosa. Entonces hay un trastorno sistémico muy severo por la toxicidad. Por los niveles de bilirrubina nosotros podemos indicar cuáles son los niveles tóxicos en algunas situaciones. Vean ustedes, en cirrosis alcohólica, mayor de 3 mg/%, ya nos indican el pronóstico. En hepatitis fulminante, mayor de 18, y en una hepatitis alcohólica mayor de 20. Entonces, en estos casos, ya el pronóstico se va a ir agravando. ¿Por qué? Porque la hiperbilirrubinemia nos va a estar indicando ya la disfunción hepática. Entonces, el hígado de un paciente con cirrosis por alcohol, vean ustedes, cuando ya está sobre esto, ya en la hepatotoxicidad es muy alta, y así sucesivamente. En los recién nacidos, ¿qué respuestas producen? ¿No? Esto puede ser inmediatamente, puede ser tardío o puede ser crónico. En lo más inmediato, el letargo, problemas de alimentación, llanto agudo, hipotonía. Y en los grados crónicos, vean ustedes, se vienen las cosas más severas. Y esto ocurre en el Kernicterus, en el Krieger-Najar. En el Krieger-Najar 2 es muy severo. Vamos a ver que en la primera fase hay todos estos elementos, luego en la segunda fase y en la tercera fase existe pues una serie ya de trastornos irreversibles del tipo extrapiramidal. Y acá tenemos, veamos, este es el tipo leve y este es el tipo severo, en el cual ya existen trastornos motores muy intensos. Y en la gran mayoría de estos Krieger-Najar van a ser irreversibles. Ya el daño está, muchos de estos niños fallecen, muchos de estos del otro tipo pueden sobrevivir hasta la edad adulta. Entonces, en el Krieger-Najar tenemos que actuar rápidamente. Noten ustedes, si nosotros vemos los niveles de bilirrubina en el Krieger-Najar, que es muy severo, están muy altos en estos niveles. Se realiza el trasplante y noten cómo se normaliza inmediatamente. Por tanto, hoy en día, ya el Krieger-Najar severo puede muy fácilmente tener un nivel de vida excelente. ¿Dónde está el detalle? Diagnosticar muy tempranamente. Llevarlos a un programa de trasplante, y el trasplante hepático hace de que muchos de estos pacientes puedan sobrevivir muchas décadas de vida y con una calidad de vida muy buena. ¿Sí? Bien. Las otras icterícias congénitas.
la de excreción de Dubin-Johnson y de Rodolph. ¿Ves? Acá tenemos en el Dubin-Johnson la característica es de que el hígado está prácticamente negro por la lipoxina, y acá tienen un hígado de un Dubin-Johnson. Hígado rojo venoso es un hígado de color así, negro. ¿Sí? Ictericia por leche materna. Está lactando el niño, pero el 0,5 al 2% se van a poner ictéricos. En la primera semana la mamá se da cuenta y dice, uy, mi niño está amarillo. Primera sospecha, lactancia materna. ¿Sí? La hiperbilirrubinemia. Medimos la hiperbilirrubinemia. Es una hiperbilirrubinemia no conjugada, pero transitórica. El nivel máximo de la hiperbilirrubinemia está entre el 5º y el 14º día. Y las cifras pueden ir entre 10 y 30 miligramos por ciento. Lo más importante es que el recién nacido se le ve sano, con buen llanto, buena succión, buenos reflejos, ¿no? Su ritmo sueño y vigilia están prácticamente normales. En cambio, el niño que no luce próspero, que no luce sano en su peso, crecimiento, etc., no es ya por el problema de leche materna. ¿Por qué la leche materna puede producir ictericia? Y esto es muy común en madres primerizas, ¿ok? Porque en la fase precoz no alimenta adecuadamente al recién nacido, por técnica en la lactancia. Este niño consume insuficiente cantidad de leche. Esta insuficiente cantidad de leche lo lleva a una situación de un ayuno artificial, una hipoalimentación. Esto hace que pierda peso, y en la pérdida de peso pues hace de que la ingesta de alimentos inadecuados retiene mayor cantidad de meconio. Entonces el meconio se retrasa en su eliminación. Pero la leche materna tiene gran cantidad de pregnastiol. Como su sistema enzimático de este recién nacido no está lo suficientemente competente, va a tener un problema de sensibilidad al pregnastiol y hace ictericia. Los ácidos grasos libres, ¿no?, están muy relacionados también con los metabolitos de progesterona. Entonces, esta es otra situación que los lleva a una hiperbilirrubinemia. La flora intestinal, que es escasa en los primeros días de vida, entonces aumenta la circulación enterohepática y esto condiciona la ictericia. La leche materna tiene una serie de beta-glucuronidasas. Y las beta-glucuronidasas, ¿qué hacen? Van a desconjugar a la bilis que llega al intestino muy tempranamente. Entonces, al desconjugarlo muy tempranamente, aumenta la circulación enterohepática. La ictericia puede persistir meses, hasta el tercer mes, si se está recibiendo lactancia. Pero ya después del tercer mes, ya no va a existir ictericia por lactancia materna. Hoy en día se ha vuelto un esquema de la lactancia materna, y hoy incluso se recomienda hasta el 2º año de vida la lactancia. ¿Okay? Bien, entonces este niño después de los 3 meses ya no se puede volver ictérico por lactancia materna. En algunos casos se puede utilizar la leche de fórmula con la finalidad de corroborar el diagnóstico si estoy inseguro. ¿Bien? Entonces, esta es una prueba de alimentación. Quien está hiperbilirrubinemia, entonces nosotros le damos lactancia artificial y vamos a ver cómo la hiperbilirrubinemia en 48 horas puede llegar a tasas muy importantes de descensos. Medimos a diario y vamos a ver que van a descender 3 miligramos por decilitro por día. ¿Okay? Entonces, esto nos ratificaría de que es un problema de lactancia. Ahora, durante la lactancia materna, ¿hay que evitar la lactancia? No necesariamente, cuando uno está seguro que es por lactancia materna. La gran mayoría de pediatras, cuando está en duda, hace esto. Le encuentran, sospecha, le dan 2 o 3 días de una fórmula de sustitución, mide los niveles de bilirrubina, cuánto van descendiendo, llega a comprobar que es un promedio de 3 miligramos diarios, entonces le dice, no señora, siga lactando, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, esto es una prueba muy importante para estar seguros de este problema. Entonces, esto es un pequeño recuerdo. Cuando hay hemólisis, hay una hiperbilirrubinemia indirecta de color amarillo. La hiperbilirrubinemia indirecta no lleva a
poluria, o sea, cambios del color de orina, el color de las heces van a ser normales. Entonces, en una hiperbilirrubinemia indirecta, el individuo está amarillo, el color de la orina está normal y el color de las heces no. Entonces, vean ahora cómo fácilmente nosotros podemos llegar a decir si es una hiperbilirrubinemia indirecta o directa. ¿Okay? Bien. Cuando es una hiperbilirrubinemia directa, no hay excreción, regurgita en la sangre gran cantidad de bilirrubina conjugada, pero la bilirrubina conjugada se elimina por la orina. Entonces va a haber una coluria. El paciente nota y dice, doctor, mis orinas están muy oscuras. Algunos sospechan y dicen, doctor, está como el té. Otros dicen, no, está como la Coca-Cola. ¿Okay? Cualesquiera que sea su comparación, pero nos indican de que hay coluria. El color de las heces, como está ahí regresando al plasma sanguíneo y menos a la circulación enterohepática, llega escasa cantidad de bilis a nivel del intestino y el color de las heces se hace más pálidos. Entonces, este paciente dice, doctor, estoy amarillo, mi orina está bien cargada y mis heces están un poco pálidas. Entonces dice, está un poco amarillas, doctor, mis heces, ¿no? Entonces, este paciente tiene una hiperbilirrubinemia conjugada o directa, ¿no? Pero cuando es total, la obstrucción, no llega nada de bilis a nivel del intestino, el paciente se pone muy ictérico, llega a ser berrínico, la orina es bastante colúrica y el color de las heces viene a ser blanco. Este paciente viene asustadísimo, dice, doctor, me he puesto amarillo rápidamente en 2 o 3 días, mi orina está bien cargada y mis heces parecen yeso. ¿Okay? Eso nos indica que la obstrucción prácticamente es total. No llega nada de bilis a nivel del intestino. ¿Cómo podemos ayudarnos de la colestasis? Hay una serie de marcadores bioquímicos que nos pueden orientar. Básicamente, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamina transpeptidasa, la nucleotidasa y los niveles de colesterol cero. Y además, ayudándonos de la fosfatasa alcalina, de las transaminasas, podemos nosotros ya localizar si esta colestasis es extrahepática o si es intrahepática. Acá tienen los valores como para poder discriminar lo uno de lo otro. Estos patrones de colestasis nos van a indicar también el nivel de daño hepático. Observen, cuando las transaminasas se elevan de 8 a 200 veces lo normal, el problema más es de daño celular. Cuando hay colestasis, las transaminasas no se elevan más de 1 a 8 veces los valores normales. Pero si la fosfatasa alcalina se eleva de 1 a 3 veces lo normal, es un daño celular, pero si se eleva más de 3 veces lo normal, esto nos indica de que es un proceso de tipo colestasis. Entonces, también la transaminasa, juntamente con la fosfatasa alcalina, nos pueden discriminar si este problema es hepatocelular o es un problema de colestasis. Entonces, hay un hecho de colestasis disociada, en la cual la elevación de la fosfatasa alcalina es muy discreta y casi nula de la bilirrubina. Rompe el esquema anterior que hemos estado conversando. Bien. Entonces, esto es muy común cuando hay cirrosis biliar primaria, hay granulomatosis hepática, hígado metastásico, a veces cálculo en el colon. En nuestro medio, los granulomas hepáticos, y los granulomas hepáticos muy común en pacientes tuberculosos. La tuberculosis hepática a veces es muy difícil de diagnosticar. ¿Por qué? A veces uno hasta hace biopsias y no lo podemos identificar al germen. Y nuestra sospecha clínica puede fácilmente orientarnos cuando estamos frente a una colestasis disociada. Cuando nosotros estamos hablando de los problemas colestásicos, estas hiperbilirrubinemias pueden ser también pueden tener también un patrón mixto. Acá tenemos, cuando hay isquemia hepático, es muy común que este paciente esté con nutrición parenteral,
¿Okay? Puede ser un problema de transfusión o hay una serie de factores que están conllevando a esta isquemia hepática. ¿Okay? En un proceso séptico, ¿no? Cuando hay una insuficiencia hepática, nosotros podemos indicarnos un patrón colestático en la sepsis, una hiperbilirubinemia, en los casos también de sepsis, o un patrón mixto cuando hay muchos otros factores dentro de la sepsis. O los medicamentos, hay medicamentos que nos pueden llevar a un problema de colestasis, o un patrón de hiperbilirubinemia, o una mezcla de hiperbilirubinemia y colestasis. Si vemos esto con un poco más de detalle. Había una lámina en la cual había una serie de medicamentos que nos indicaban que algunos llevaban solamente a un patrón colestásico y otros nos llevaban a un problema. Ya, ahí queda. Bien, entonces tienen que recordar, hay medicamentos que van a producir simplemente un proceso de hiperbilirubinemia, otros colestasis y otros que van a tener un patrón mixto. ¿Bien? Bien. Ahora, cuando hay un proceso de obstrucción, hay una hiperbilirubinemia, bien sabemos. La hiperbilirubinemia nos va a llevar a una mala absorción de la vitamina E, porque si no hay bilis, no hay absorción de lípidos. Y la vitamina E es una vitamina liposoluble que requiere de bilis. Si hay una hipovitaminosis C, aumentan los radicales libres y esto lleva a mayor peroxidación lipídica. Disminución del flujo hepático, una isquemia funcional, mayor liberación de factor activador de las plaquetas y esto produce lesión hepatocelular. El incremento de la bilirrubina y de las sales biliares producen deshidratación, pueden llevar a hipovolemia o también pueden llevar a shock. Cualesquiera de estos hechos ya prácticamente condiciona una lesión hepatocelular. Esta obstrucción extrahepática más incremento de sales biliares y bilirrubina inhibe la fagocitosis. Esta fagocitosis como mecanismo compensatorio lleva a una esplenomegalia, pero como también hay disminución del flujo portal, esto eleva la presión en el portal, o sea, una hipertensión portal, y la hipertensión portal también inhibe más la fagocitosis. Cuando hay una obstrucción extrahepática, se produce translocación bacteriana y si existen procesos sépticos van a complicar mucho más la ictericia colestasis. Esta obstrucción de las vías biliares, entonces, lleva a un reflujo biliar, se elevan más los niveles de bilirrubina y de sales biliares, hacen más daño a nivel del hígado y este daño va produciéndose ya una lesión hepatocelular persistente. Pero la obstrucción también lleva a una presión de los conductos intra y extrahepáticos. Al elevarse la presión de estos conductos intrahepáticos, comienzan a dilatarse estos conductos, hay una compresión del vena porta, tanto intra y extrahepática. Si hay una compresión de la vena hepática, baja el flujo flujo sanguíneo al hígado. Recuerden que el mayor flujo de sangre al hígado le llega por la vena porta, el menor flujo le llega por la arteria, por eso que se altera este flujo porta y esto lleva a mayor isquemia funcional. Se cierra el círculo llevando a una hipertensión portal y esta isquemia funcional produce también lesión hepatocelular. La ictericia obstructiva, ya hemos dicho, trastornos en la irrigación. Esa hipoxia hepática lleva a una lesión hepatocelular por un lado, pero mayores niveles de bilirrubina y sales biliares ahora van a producir deshidratación, más hipovolemia, más shock y todo esto, mayor lesión hepatocelular. Esta ictericia obstructiva, al disminuir el flujo, mayor isquemia, más lesión,
Estas alteraciones en los niveles de bilirrubina llevan a problemas cardíacos en la parte hemodinámica, cronotrópica e inotrópica. Y esto produce hipotensión arterial. Y si hay sepsis por las endotoxinas, esta hipotensión se hace más grave. Esta obstrucción de las vías biliares produce menos respuesta del vaso sanguíneo al estímulo de la noradrenalina. Cuando estamos en una situación muy intensa de estrés, entonces la noradrenalina va a regular el flujo. ¿Sí? Pero acá ya no hay una respuesta a esa noradrenalina. Entonces acá cae bruscamente la resistencia periférica, lleva a una hipotensión arterial, una disminución del flujo sanguíneo efectivo, una isquemia renal, y esto agrava el shock. Y por otro lado, todo el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, que ustedes bien conocen, va a llevar a las finales a una disminución del flujo sanguíneo. Se tumba todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El problema de la ictericia obstructiva, cuando ya es crónico, afecta a los neutrófilos. Ya no tienen una buena lisis intracelular, ya no tienen una buena adherencia, ya no migran adecuadamente a la región de inflamación, se trastorna todo el sistema inmune, se derrumba el sistema inmune. Y al derrumbarse el sistema inmune, entonces la ictericia va a ser la puerta de entrada a una situación muy complicada de la sepsis. Esta colestasis, entonces, al final, lleva complicaciones. Por eso la ictericia tiene que ser diagnosticada lo más pronto y no tenemos que esperar llegar todavía hasta la sepsis. Pacientes que súbitamente tienen cualquier proceso infeccioso por virus, por bacterias o por hongos, pueden hacer una hiperbilirrubina. ¿Okay? Y estos son los elementos que nos pueden llevar hacia ictericias por procesos infecciosos. Medicamentos, acá está lo que les decía, asociados a hemólisis. Hay medicamentos que producen hemólisis. Uno de los más comunes, vean ustedes, los AINES. Consumimos AINES y recetamos AINES en cantidades. ¿Okay? En pacientes tuberculosos, la rifampicina. ¿No? Muchos pacientes hacen hiperbilirubinemia no por problema hepático, que se confunden. Dicen, no, está tomando rifampicina, problema hepático, hay que suspender el medicamento. No, porque hay que evaluar. No vaya a ser que esta rifampicina asociada a lesión de ansiedad no esté produciendo hemólisis. ¿Y qué tiene que ver el hígado ahí? Nada. Es un daño a nivel hepático. No hay necesidad de suspender a los pacientes. Hay un estudio muy interesante sobre esto, de que a priori, antes lo veían al paciente ictérico, le retiraban la rifampicina y la isoniazida. Y los pacientes hacían muchas veces resistencia. Estamos rompiendo un esquema. Pero ya cuando se evalúa con mucha profundidad, ojo, no retirar a priori ni rifampicina ni isoniazida, porque puede ser una ictericia por hemólisis y no por daño hepático. El hecho que esté ictérico no significa de que sea problema hepático, eso es lo que quiero y tengan ese mensaje. Y acá estaba lo que les decía anteriormente. Medicamentos que producen colestasis pura. Esteroides anabolizantes. Hoy en día está de moda, ¿no? Hoy todos quieren ser modelos. ¿Okay? A la juventud usted le pregunta quién quiere ser. Quieren ser modelitos, que por aquí, que por allá. ¿Cuánto gana? $50,000 mensuales. Evaden impuestos a cuanto quieran. ¿Okay? Entonces, se ha convertido en un patrón para los jóvenes. Y hoy día, varones y mujeres desesperados, lo ven en los centros estos de gimnasia, todos quieren ser ahora musculosos. ¿Ok? Pero musculosos a base de qué? Anabolizantes. Si ustedes ven un musculoso, señoritas, de ahora en adelante duden. ¿Ok? Todo lo que brilla no es oro. ¿Ok? Porque simplemente músculo. Si deja de hacer ejercicios, lo van a ver la fatalidad que tienen estos pobres hombres. Periodo de éxito muy poquito y después viene todo. ¿Okay? Y el efecto de estos anabolizantes es múltiple. ¿Okay? Por eso algunos dicen de que la forma de transformar sus conductas es utilizando estos esteroides y pueden ser mortales. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene sensibilidad, por ejemplo, un Gilbert que utilice con anabolizantes,
puede ser una insuficiencia hepática muy severa. ¿Sí? Y en las mujeres es más aún. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres consumen anticonceptivos hormonales. Y el anticonceptivo hormonal, recuerden, puede llevar a problemas de excreción. Y si toman anabolizantes, es peor. Pueden hacer ictericias y hepatopatías muy severas. ¿Sí? Y hay otros medicamentos que pueden llevar estrictamente a una hepatitis colestásica. O sea, es de tipo colestásica. Acá tenemos todos los medicamentos. ¿Sí? Prurito, para ir terminando. El prurito aparece ya cuando la ictericia es severa. Recuerden de que bilis no es solamente bilirrubina. La bilis también es sales biliares. Y los niveles de sales biliares van a producir ya en situaciones muy intensas de ictericia, prurito. El prurito ha sido estudiado muy lentamente y hoy día se determina de que es una variedad de dolor. Entonces, si alguien tiene prurito, ya es un dolor, como algunos le llaman primario o algunos le llaman también primitivo. Y va a tener las mismas respuestas como tiene el dolor. Y los estudios han sido muy lentos en cuanto al conocimiento de su fisiopatología por la gran dificultad que conlleva a estudiar y repetir el prurito. Para el prurito hay test especiales y utilizando estos test especiales con la tomografía con emisión de positrones se han podido estudiar áreas en el cerebro, muchas veces el área motora. Cuando hay dolor, ¿cuál es la respuesta? De protección. Inmediatamente me retiro. ¿Claro? Me pincho, busco el retiro. El calor, busco el retiro. Cuando me produce el dolor. Pero frente al prurito, ¿cuál es la respuesta? El rascado. Entonces, el rascado es una actitud mecánica también, pero no es de retiro. Entonces, el rascado es, entre comillas, una respuesta que podríamos considerar por tipo defensivo. ¿Y por qué es de tipo defensivo? Ya porque el individuo hace evidente su problema de prurito. Entonces hay que brindarle atención y tratamiento. Por eso es de que ya se convierte en un factor de alarma. Paciente que tiene prurito y se rasca se nos puede complicar muy fácilmente. Y en la neurofisiología se han estudiado áreas en el cerebro y hay superposición entre áreas de prurito y áreas del dolor. Sobre todo se han estudiado mucho las áreas somatosensitivas y el tálamo. Y hay un hecho importante: el prurito no va por el vía talámica. El dolor sí, recuerden, dolor periférico, médula, de la médula al tálamo y del tálamo a la región cortical. En cambio, el prurito va bypassea. Por eso los analgésicos no van a aliviar el prurito. Pero los buenos analgésicos, sobre todo aquellos que actúan a nivel talámico, van a calmar muy bien el dolor. Entonces, un hecho farmacológico demuestra también un hecho fisiopatológico. Y los mediadores del prurito son idénticos del dolor. Ustedes comprueban las aminas, proteasas, quininas, prostaglandinas, neuropéptidos y los opioides. Todas estas sustancias también se liberan durante el dolor. Y el prurito se va a diferenciar un tanto del dolor, a pesar de que utilizan las vías nerviosas las mismas, que para el prurito van a mediar los mastocitos. Y estos mastocitos van a activar dos tipos de proteasas, las triptasas y las quimasas. Y lo mismo la histamina. Las triptasas, las quimasas, la histamina van a facilitar de que los productos liberados por el mastocito faciliten la transmisión del prurito. Pero la sustancia P es un modulador, tan igual como el dolor. Acá vemos cómo la sustancia P, al disminuir su concentración entre el receptor nervioso y el mastocito, va a sensibilizar a estos receptores NK1, y al sensibilizar a estos receptores NK1 hace que se libere mayor niveles de factor de necrosis tumoral. Y estos van a sensibilizar a la célula de transmisión nerviosa. Entonces, hay un juego muy importante en la concentración de esta sustancia P para la transmisión del prurito. Pero, cuando están disminuidos los niveles de sustancia P y nosotros administramos capsaicin,
la capsaicina, esta capsaicina va a actuar sobre estos receptores, los vaniloides. Estos receptores vaniloides van a bloquear la transmisión del estímulo del mastocito hacia la fibra nerviosa, por consiguiente van a aliviar el prurito. Entonces la capsaicina ya tiene una aplicación muy importante en el prurito, de que va a permitir aliviar las molestias. Como ven, hay varios tipos de pruritos. Prurito sectivo, neuropático, neurogénico y el tipo psico. El que corresponde a la parte hepática en colestasis es un prurito de tipo neurogénico. ¿Sí? Doctor, la capsaicina no es el compuesto que se encuentra en los ajíes. No, pero los ajíes sí nos piden, así es. Comer un ají te quita el... Bueno, ahora ahí viene ya la parte terapéutica. ¿Cómo hay que preparar la capsaicina? ¿A qué concentración hay que utilizar la capsaicina? La capsaicina tiene un efecto protector también en el estómago, hemos visto, ¿no? Pero el asunto es cuánto, cómo y por qué tiempo. Los estudios están siendo acelerados en la parte digestiva. Probablemente, según el calendario científico, en 4 o 5 años los laboratorios ya van a sacar productos de capsaicina para el tratamiento en la parte digestiva. Pero la capsaicina es ahorita utilizada mucho en dermatología, ¿no? Hay cremas que tienen concentraciones muy bajas y tienen efecto muy importante, ¿no? Ya la capsaicina es importantísima. Y se veía, porque los antiguos utilizaban pues cataplasmas de capsaicina, pero a algunos les iba bien, les iba mal por el problema de dosis, ¿no? Pero al final tenían ya el efecto, ya su experiencia, la experiencia de la vida determinó de que la capsaicina tiene ese efecto. Porque para cualesquiera de nosotros, aún si tiene prurito, échale ají. Resulta casi lógico, hasta un poco absurdo. Pero desde el punto de vista farmacológico tiene razón, ¿no? Es igual, no sé si a ustedes les comenté. Por ejemplo, el uso de las prostaglandinas en la protección contra el daño de los Alzheimer. Se pensaba que el misoprostol, conocimos las prostaglandinas desde la época del 60, ahora ya tenemos la medicación, tratamiento moderno del problema de la úlcera péptica, de la gastrina, por evitar el daño por Alzheimer. No, es antiquísimo. Yo tengo una anécdota al respecto. Me invitaron para hablar sobre la fisiopatología de la úlcera en estos problemas. Y yo arranqué al revés. Le dije, señores, vamos a ver cosas viejas en tiempos modernos. Y conseguí una lámina de uno de esos papiros chinos. Los chinos ya utilizaban, por ejemplo, el esperma para tratar problemas gástricos. Entonces los pacientes que tenían problemas les daban pues, cantidad de semen en algunos casos, y ahí estaban prostaglandinas. ¿Cuál es la implicación? Prostaglandina, no hay otra. Entonces, pues las prostaglandinas que alimentaron, descubrieron el misoprostol no era tan moderno que digamos, simplemente era la recopilación de la experiencia, y el prurito es lo mismo. Si alguno de ustedes son serranos, tienen abuelos, etc., allá pues la farmacología médica es muy raro, ¿no? Entonces, ¿quién es? La abuela, ¿no? La botica de la abuela funcionaba muy bien, ¿no? Cuando había picado mucho por cualquier circunstancia, por el rascasque, etc., échale aquí un poquito y se ponían el ají. Al inicio producía molesto, pero después aliviaba por un tiempo nada más. Lamentablemente pues no conocíamos dosis, ¿no? Igualitos con la capsaicina. Hoy día la capsaicina es una sustancia en farmacología muy interesante. Cuando lleguen en farmacología van a ver todo lo que está interviniendo la capsaicina. Bien, y ojo, para ir terminando. En los casos de colestasis, mucho cuidado en embarazo. ¿Okay? En embarazo nos puede ser fatal, porque la pose es rápida y de paso ponemos en riesgo 2 vidas. Entonces, mucho cuidado en las colestasis intrahepáticas, en las ictericias obstructivas, en cirrosis biliar primaria y en las colestasis inducidas por drogas, por anticonceptivos. ¿Okay? Pueden ser fatales. En el Perú, felizmente, no tenemos los casos, por ejemplo, como en Inglaterra. En Inglaterra, los emergenciólogos, lo primero que piensan cuando un paciente llega inconsciente, lo ven sangrando, es que este paciente se ha intoxicado en fines de suicidas con el paracetamol. ¿Okay? Pero en otros países no se
Ahora no se cortan las venas, etcétera, etcétera, no toman raticidas. Bueno, nuestro país pues pobre, ¿no? Raticidas. Y fallan todavía, de mala calidad. Sí. En Inglaterra ya saben qué cantidad de pastillas tienen que tomarse para que no los salve nadie. Y ya llegan al hospital prácticamente simplemente para ponerles la firma y sello, que en paz descanse. Porque en horas al individuo lo mata. Mucho cuidado con estos medicamentos y drogas. En el Perú está aumentando el consumo de la cocaína. La cocaína está trayendo problemas severos de cuestión hepática y de conciencia. ¿Okay? Entonces, ustedes que son jóvenes y van a hacer la práctica médica en diversos lugares de alto riesgo, siempre piensen en el Perú en daños por cocaína y alcohol. Es muy común la patología para los problemas hepáticos y neurológicos. Ojo en la gestante, desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre. Hay riesgos en el primer trimestre y riesgos en el tercer trimestre. Ahora, el tratamiento también para el prurito. No es vía capsaicina, sino también el ácido ursodeoxígeno. Cuando la colestasis produce prurito por un problema ya intrahepático, el ácido ursodeoxicólico, la colestiramina, la rifampicina, y así tienen los tres más comunes en nuestro medio, podemos utilizar. Noten la rifampicina, que es un antibiótico. Cuando damos una tableta o dos tabletas al día, dependiendo ya de cada uno de los pacientes, podemos controlar el prurito. ¿Okay? Un antibiótico que se utiliza con efectos de aliviar el prurito, pero de origen hepático. ¿Okay? Entonces, por colestasis intrahepática, sobre todo. ¿Sí? Creo que con esto termino. ¿Sí?